Hola, mi nombre es Claudia Segovia. Hola, mi nombre es Angie Otálora. Hola, soy el pastor Carlos Pinto. Les damos la bienvenida de que estén aquí nuevamente en este podcast. De verdad que es una conversación muy necesaria y el tema de hoy es un tema muy interesante. Seguimos con nuestra serie Carne versus Espíritu. Hemos sido totalmente bendecidas con esta serie, ya hemos tenido conversaciones anteriores, así que si ustedes no han visto alguna conversación de esta serie, les invitamos a que vayan aquí abajo y busquen. De verdad que es un tiempo de bendición. Esto a veces creemos como un tema un poco confrontacional, carne versus espíritu, quién gana, quién pelea mejor. Pero son temas que son importantes para nuestra vida. Y el tema de hoy que vamos a estar tocando con el pastor Carlos es un tema que a todos, tanto cristianos como no cristianos, les es de suma importancia saberlo. Así es, lo que vamos a estar conversando el día de hoy es un tema súper importante. Vamos a estar hablando de atado versus liberado. Recordamos que atado lo relacionamos a la carne y liberado lo relacionamos con vivir dependiendo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a tener una conversación fluida, tenemos muchas cosas que preguntarle y les recordamos que si usted tiene alguna duda, consulta, lo puede hacer ahí en los comentarios y estamos apresto a poder estar respondiendo a tus inquietudes. Así es. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con esta conversación. Queremos preguntarle al pastor Carlos. Pastor, ¿qué son las ataduras? Buen tema. ¿Qué son las ataduras? Hay varios significados en la Biblia de ataduras y uno de ellos me baso en el capítulo 8 de Lucas, en el verso 27 en adelante, cuando vemos que hay una historia en particular de un hombre que lo dice la Biblia, el Gadareno. Y este hombre dice que estaba atado con cadenas y grillos. Y una atadura, buscando el significado bíblico ahí en el griego, es deo, que significa atar, encadenar, prender, sujetar o estar preso. Esa es una atadura. En simples palabras, una atadura es cuando se hace caso omiso a lo que es la ley moral de Dios de un modo consciente y persistente, cuando se cae en lo mismo y bajo influencias demoníacas o bajo la dirección de espíritus que lo llevan a estar subyugado a ese tipo de ataduras. Vemos que una atadura puede haber comenzado con un pecado. ¿Por qué? Porque siempre hay una puerta abierta y por allí es donde las personas quedan atadas. Y esa atadura entró por causa del pecado y viene a ser algo espiritual, en la que los demonios o espíritus inmundos comienzan a trabajar, entorpeciendo el caminar de una persona cristiana. Pastor, pero entonces podríamos decir de que hay ataduras, algunas ataduras son unas más peligrosas que otras. Efectivamente, sí. Hay ataduras, por ejemplo, en el ámbito emocional. Vamos al ámbito emocional. Si nosotros nos damos cuenta y buscamos el Salmo 142 en el verso 7, lo vamos a dar por entendido de una situación que estaba viviendo el escritor de ese salmo, y dice lo siguiente: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, después dice, porque tú me eres propicio. Entonces veo que cuando él habla de sacar el alma de la cárcel, está hablando de una situación espiritual, porque el alma es algo que no vemos y debe tener un lugar espiritual para que esté en esa condición el alma. Entonces, una situación emocional se puede dar por ciertas crisis, por ciertas situaciones no solucionadas y vienen, digamos, a apoderarse de lo que es la parte psiqui, que es la mente y todo eso. Entonces, cuando habla de alma, está hablando de la palabra hebrea nefesh, que quiere decir del respirar, el aliento, las emociones, el corazón, la voluntad, la vida.
Entonces, en otras palabras, el salmista podría decir, saca mi vida o saca mis emociones de la cárcel. En esa situación se encontraba. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las ataduras en sí todas son peligrosas cuando no son asistidas, cuando no son ministradas en el sentido de una restauración almática o emocional y una liberación. Porque cuando ya hay influencias en una atadura, hablo de influencias demoníacas, que hay espíritus que están allí oprimiendo, es porque necesita esa persona una liberación. Entonces nos damos cuenta que hay muchas ataduras. Podemos ver, por ejemplo, ataduras del alma por el divorcio. Entonces, cuando sucede esa situación, viene a involucrarse la parte emocional, la angustia, son las primeras emociones que pasan durante ese quebrantamiento y provoca cierta situación en el alma. El rompimiento matrimonial deja, por ejemplo, cicatrices, deja mucho dolor, en algunos casos también heridas que no se curan. Aún así, cuando la gente dice, no, si el tiempo se preocupará de sanar, no es así. ¿Por qué? Porque esas heridas caminan con uno, duermen con la persona que vivió esa situación y ahí están. Entonces vemos que las relaciones rotas resultan prácticamente en un trauma para aquellos que la padecen. Pueden ser grandes, traumas pequeños, pero en el tiempo esos traumas van a cobrar vida, afectando directamente las emociones. Y ahí vemos nosotros una atadura por causa de un trauma que se dio por una situación, en este caso por el divorcio. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, nos vamos a dar cuenta que es importante ver desde otro punto de vista o desde otra óptica ese evento negativo. ¿Por qué sucedió ese rompimiento matrimonial? ¿Por qué ese divorcio? Entonces, yo soy uno de esos que busco siempre un pero. Y ese pero tengo que buscarlo viendo prácticamente si en mi familia se repitió tal evento con mis antecesores, porque hay veces que nosotros pagamos los platos rotos, como decirlo a los chilenos, pero la Biblia me enseña que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, si se sembró, nuestros antecesores sembraron eso, lo que es las rupturas matrimoniales, lo que son los divorcios, nos vamos a tener o dar por sentado de que las generaciones nuestras también van a vivir eso. Y tenemos que llevarlo a los pies de Cristo para que nosotros rompamos esa iniquidad que la Biblia le llama en Éxodo 34, verso 7, le llama la iniquidad de los padres, que visita, dice que Él guarda misericordia a millares, pero perdona la iniquidad, la rebelión, perdona el pecado, pero también dice que no tendrá por inocente al culpable. Y en esto vemos que el Señor sigue añadiendo que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando vemos esta situación o este evento que se repite, yo tengo que luchar no tan solo con romper o quebrantar esa atadura, sino que también zafarme de una iniquidad que viene en el ámbito o en lo generacional, afectando a todo un árbol genealógico o toda una familia en conjunto. Y si analizamos esta palabra iniquidad, es la palabra hebrea eivon, que significa perversidad. Wow. Eso es. Yo creo que partimos ya potentes. ¿Sabe qué, pastor? Yo le voy a confesar que es un tema que a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención. También he participado en algunos de sus discipulados que hace, porque el tema de cómo vivir espiritualmente como hijos de Dios es profundo. No es tan simple como uno intentar hacer las cosas bien y ser un buen hijo de Dios, sino que hay cosas que uno tiene que trabajar, como decía usted, con el alma. Porque Dios, aunque Él cambia nuestro espíritu cuando somos una nueva criatura, hay cosas en el alma que se conllevan con el tiempo.
Y eso es lo que queremos estar hablando hoy día y lo que usted ya está tocando también ya con esta primera pregunta. Lo que yo quería preguntarle, pastor, y que es una pregunta súper importante porque a veces uno se siente como ajeno a esto, pero a veces está más cerca de lo que uno cree. Y la pregunta es, ¿puede alguien servir a Dios con plenitud? Que esa es como la palabra clave, con plenitud, viviendo con ataduras de cualquier índole, pero ¿puede un hijo de Dios realmente servir a Dios plenamente si no ha sido liberado y carga con ataduras? Bueno, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero esto no es automático, esto no es mágico. ¿Por qué? Porque si no, no estaría también Gálatas 5, que habla de las obras de la carne. Entonces, y ahí le está hablando a la iglesia el apóstol Pablo. Le está hablando de que hay griterío, maledicencia, herejías y un sinfín de cosas. Y aún habla del tema sexual que sucede allí. Entonces, un cristiano, para servir a Dios con plenitud, tiene que servirlo sin ataduras. ¿Por qué digo esto? Porque esa atadura siempre va a ser el talón de Aquiles, siempre va a ser que es la piedrecita en el zapato. No va a poder servir al Señor libremente. Una persona llena del Espíritu Santo no tiene atadura, porque esa persona que no tiene atadura fácilmente puede echar fuera demonios, puede orar por aquí, por allá. Pero aquel que está a medias, lamentablemente no va a cumplir el requisito que el Señor quiere, no va a poder ser lleno del Espíritu Santo porque hay ciertas cosas que están obstruyendo la bendición del Señor. Entonces, una persona en esa condición no podría ministrar a nadie, no podía ni siquiera orar por alguien. ¿Por qué? Porque él se encuentra enfermo. Y la Biblia dice que un enfermo no puede sanar a otro enfermo, ni el cojo puede guiar a otro cojo, porque ambos caerán al hoyo. Entonces, eso es. Y nos encontramos, por ejemplo, cuando dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 6, cuando dice, ¿acaso es este el ayuno que yo escogí? Y habla acerca del ayuno, no de abstenerse de alimentos, sino que de la tarea que como hijos de Dios tenemos que hacer. Cuando le dice, tenemos que romper las cadenas de injusticia, desatar las correas y los yugos, poner en libertad a los oprimidos. Pero si yo estoy atado, si yo estoy encadenado, si yo estoy prácticamente en esa condición de atadura, no puedo ir a desatar a otro. Primero tengo que hacerlo yo. Yo pienso en lo siguiente, porque pongamos un ejemplo. Hay ministros que viven en pecado, que hacen cosas mal y aún ministran. Entonces, yo creo que como que en vez de agarrarle la mano a la gracia, agarramos todo, ¿sí? Porque por gracia puede ser, o sea, que no sé cómo explicarme, y me gustaría el pastor que me ayudara, porque se me generó esa inquietud en mi cabeza. Todo sale a la luz. La palabra de Dios dice que todo sale a la luz, todo lo oculto en algún momento va a salir. Entonces, por eso llega el momento en que, lo digo porque a mí me ha pasado, yo cuando era más chica y ministraba en Colombia, yo tenía una doble personalidad. Ministraba en la iglesia, pero en el colegio era una Angie totalmente diferente. Pero en mí yo estaba diciendo, la presencia de Dios no cayó por mi culpa. Y hubo un momento en que estábamos ensayando con los que estábamos siendo partícipes en la alabanza, y pastor, yo no podía parar de llorar, y yo lloraba, y yo decía que no puedo. Y me decían, ¿pero qué pasa? Y yo no sé, pero yo no puedo. Y ese día no toqué, y ya después tuve que desembuchar, decimos en Colombia, tuve que soltar y decir, no sé, yo estoy haciendo esto, no puedo volver a subir. Entonces, puede que una persona sí esté en pecado, esté atado a alguna situación,
y esté ministrando, porque conocemos muchos casos que han pasado así. Pero entonces llega el momento en que Dios es tan misericordioso que Él ¿cómo decirlo? Como no pone en escarnio público a la gente, sino que por su gracia va haciendo que el Espíritu Santo empiece como a decirle, oye, cuidado ahí, alerta roja, algo pasa ahí. Entonces, claro que sí. Generó eso. Sí, bueno, es el Espíritu Santo quien redarguye, quien toca la herida. Porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, el tema del mismo rey David. David prácticamente, vuelvo a lo que decía recién, a la iniquidad de los padres y todo eso. David no tenía digamos, los ancestros no eran los mejores de David. Porque veo, cuando yo analizo la familia de David en sí, veo un caos pero tremendo. ¿Por qué? En Mateo capítulo 1, verso 5, encontramos en la genealogía de Jesucristo, por ejemplo, a Salmón, que engendró a Rahab. Entonces, no es Salomón, es Salmón, por si acaso. Engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, después dice Ruth a Obed a Isaí. Ahí aparece el papá de David. Isaí engendró después al rey David. Eso lo dice en Mateo capítulo 1, verso 5. Entonces, si nosotros analizamos un poquito, ¿quién era Rahab? Rahab era... ¿Quién era? Era una prostituta. Era una prostituta. Una prostituta de Jericó. Y a ella le salvaron la vida, le perdonaron la vida. ¿Cierto? No nos siga preguntando, pastor, así, por favor. Es que como lo dijo como en silencio. Entonces, vemos que ella ejercía la prostitución. ¿Cuántas veces cometió adulterio? Y esa situación lo llevó a engendrar a Boz. Vemos que después Boz es la primera generación de Rahab. Después Boz engendra ¿a quién? A Obed. De Obed, de la segunda generación, a Isaí, que es el padre de David. Y Isaí engendra a David. Entonces conocemos la historia de todo lo que es en el ámbito sexual, cómo se desata esta iniquidad en ellos, por causa de lo que venía en la raíz, podríamos decirlo. Y vemos que esta situación llevó a David a que, aún así, a cortar esta anomalía personal y también como hijo de Dios, porque decía él, mi pecado te confesé. O sea, llegó el momento en que él vio que se envejecieron aún así sus huesos. ¿Por qué? Porque cayó. Y él tenía que declarar eso, decirle, Señor, también yo he cometido los mismos pecados. Si analizamos lo de Isaí, el padre de David, Isaí, aunque no nombra a una esposa, pero dice que prácticamente David salió como de una aventura amorosa. ¿Por qué? Porque cuando van a ungir rey de Israel, a David no lo tenían tomado en cuenta. Y es allí cuando el profeta le dice, no, aquí falta uno. Y dice, sí, por allá hay uno. Está en el campo, por allá está. Él es, envíenlo. Entonces, ¿por qué no calificaba? Porque no era un hijo legítimo. No era, tal vez, ¿cómo decirlo? No era un varón en la cual contara o estuviera dentro del matrimonio, sino que era ilegítimo. Porque era un ejemplo, podría haber sido de una aventura amorosa de Isaí. Por eso no calificaba. Entonces, ¿qué sucede después con la situación de David? David ya siendo rey, cuando tenía que ir a la guerra, dice la Biblia, se queda en el palacio y ahí en el tiempo de ocio comienza a mirar por el tejado o por ese lugar alto que tenía palacio y ve a una mujer, Betsabé. Cae en pecado, ¿cierto? Después manda, es como que él matara al esposo de Betsabé. Después su hijo Salomón también se rebela. Absalón se rebela. Y mire, todo lo que es en el ámbito sexual. Vemos a Absalón que él llegó el momento de decir, yo me voy a exhibir con todas las mujeres de mi padre.
y lo hizo a la vista de todo el pueblo, ¿ya? Y después sucede que Amnón viola a su hermana Tamar, hijos de David. Después vemos la situación de Salomón, que no tenía una esposa, sino que tenía 1000 mujeres. Tenía un tremendo harem y lamentablemente esas mujeres desviaron su corazón. Entonces David siempre batalló con la iniquidad de los padres. Y es por eso que Jesús, en Mateo capítulo 3, verso 10, no sé si se han dado cuenta de este versículo ustedes, pero dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Entonces el hacha no está puesta al tronco, sino que el problema está en la raíz, en los ancestros. Entonces puede que algún ministro, puede que alguien que predica esté batallando con cosas que a lo mejor no sabe que esa situación viene de la raíz, de algo que nosotros no vemos, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé claridad en esto para poder llegar a una restauración total. Entonces vemos que todo esto en conjunto afecta a un hijo de Dios, y lamentablemente el que desconoce este tema va a subir al altar, va a predicar, va a danzar, va a ser un adorador, pero no está en la mejor forma. ¿Cuándo debería estar, digamos, en la mejor forma? Cuando está dentro de un proceso diciendo, Señor, yo quiero que me ayudes, yo quiero que quebrantes esto, que me ayudes a salir en el día a día, porque esto viene a mí, esto, lo que no quiero, como decía Pablo, lo que no quiero, eso hago, Dios mío, ayúdame. Esa es la salida que hay que buscar en Dios. Pastor, una consulta que se me vino acá a la mente. En verdad lo he pensado antes, pero ahora que estamos conversando esto, Pastor, ¿y no se podría ministrar liberación a los niños? Porque muchas veces uno vive tantas situaciones desde la adolescencia, la juventud, por iniquidades de nuestros papás. ¿Eso no se puede evitar ministrando a los niños desde que son pequeñitos y poder contar con eso? Sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Jesús, cuando había un demonio que a un chico, a un pequeño lo sacudía y dice que lo echaba al fuego, lo metía en el agua, lo zarandeaba y todo eso. Y Jesús no conversa con el niño. Jesús ministra al Padre o se deja ministrar por el Padre cuando le dice, ¿desde cuándo que le sucede esto? Y el Padre le contesta, desde que era un niño. Entonces vemos que algún evento se provocó en la situación del niño, ya sea en cualquier edad, ya sea en el vientre por causa de un rechazo. Cuando la madre dice, yo no te deseo, no serás bienvenido, serás un estorbo, ese niño en el día de mañana es un estorbo, es rechazado, no es una persona deseada, y ahí los espíritus toman lugar por causa de las palabras maldichas o las maldiciones que proferimos. Entonces eso es lo que sucede, y lo que debiéramos nosotros es ministrar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Es lo que debiéramos hacer, cortar. ¿Por qué? Porque hemos tenido, por ejemplo, matrimonios donde el esposo viene de familia prácticamente de separaciones. Sí. Y uno no le gustaría que eso sucediera en el matrimonio con nuestra hija, con nuestro hijo, sino que en eso hay que ayudarlos. ¿Por qué? Porque esto también lo va a cargar el pequeño. El pequeño el día de mañana no sabe por qué se separó, pero si ve el historial es porque hay un historial tremendamente grande de separaciones, y hay que ministrarlos a temprana edad. Por eso que el proverbio dice que debemos instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de ese camino de la instrucción. Entonces es importante, porque los niños a temprana edad son marcados. Lo vemos en el caso de cuando nace Jesús. Herodes se levanta y dice, yo también quiero ir a adorarle, pero la intención de Herodes, que es figura de Satanás, era matar a Jesús. ¿Por qué? Porque él no quería que hubiera otro rey reinando con él, porque le decían, nació el rey de los judíos. Entonces Herodes estaba propuesto a matarle, y el Espíritu Santo le dijo a José, toma al niño y a María y llévatelos a Egipto, y se escondieron, y yo les diré cuando han de volver. Entonces vemos esta misma situación con los niños en el tiempo que nace Moisés. También los niños fueron tomados y echados al Nilo. ¿Por qué? Porque no querían un libertador para Israel.
Y vemos estos casos que suceden a temprana edad. ¿Por qué? Porque el enemigo es sagaz, es astuto en marcar a los niños a temprana edad. Por ejemplo, yo ministré no sé si puedo contar esto, pero yo ministré a una joven madre que me decía: pastor, yo no entiendo por qué tanta violencia. Mi hijo es tan hábil con los cuchillos, toma un fierro, lo que sea, pero es muy hábil, es pero tan despierto en eso, pero en la violencia, nada más que en la violencia. ¿Sabe qué? Ya no lo invitan al cumpleaños, ya no se juntan con él. El niño prácticamente para mí, me saca de mis casillas, me enferma porque es rebelde, y eso que es chiquitito, no tiene ni 4 años. Entonces yo le dije a la mamá: usted, este niño, cuando llegó a su vientre allí y supo usted que estaba embarazada, ¿qué fue lo primero que dijo? Y ella me dice: pastor, no me va a creer, pero yo lo maldije. Yo dije que ese niño no iba a nacer. Aún yo estando en el 2º piso, yo meditaba y decía: si me tiro por la escalera y me tiro de pancita, este niño muere. Y lo pensaba y lo decía: no te quiero, no serás bienvenido. Y eso afectó al niño. El niño es muy rebelde, demasiado rebelde, pero es por causa de los dichos de la boca de la mamá, porque no lo deseó. ¿Y quién toma lugar en esas palabras de maldición? ¿Quién es el mecanismo o los que ejecutan la maldición o las ataduras en todo esto? Es Satanás, con todos sus secuaces. Ahí están. Entonces hay que ministrar el alma del niño para que tenga una sanidad, porque llegará el tiempo en que el niño va a saber que la mamá lo rechazó, pero el niño tiene que estar preparado a perdonar a la mamá y no a guardar rencor, porque ahí el rencor da lugar a otros espíritus. Sí. Eso es súper importante. Recuerdo también, se me vienen muchos recuerdos a la cabeza de casos también de niños, de mujeres que no lo desearon, o incluso los concibieron en orgías, y las actitudes de los niños son terribles. Entonces es importante de que nosotros podamos ayudar. Bueno, en realidad yo creo, no sé si estoy equivocada, por favor corríjame, pastor, pero yo pienso que todas las personas no están capacitadas para hacer esto, para hacer, por ejemplo, de que puedan ayudar a una persona a cambiar como esta situación. Por ejemplo, es importante sacar todas estas mentiras que se han puesto sobre la cabeza de estos niños o sobre la cabeza de los adultos. Es necesario sacar cada mentira y poner una verdad de Dios para que esto haya un cambio. Pero yo digo que no todas las personas, aunque como tengan una relación con Dios o algo así, no todas como que son capacitadas para esto. Entonces, no sé, quizás me equivoque, no sé, todas quizás sí puedan, pero es que yo pienso que estos son casos muy delicados, que son necesarios con personas que lo sepan manejar. Claro que sí, es algo que hay que sondear, porque ministrar el alma o servir a una persona que almáticamente está mal, necesariamente esa persona que va a servir en eso tiene que ser una persona que aún así esté dispuesta a guardar los secretos más íntimos que las personas muchas veces le confiesan o le dicen, porque son cosas que vienen arrastrando desde la niñez. He asistido a personas adultas más mayores que mí, y también como a niños. Por ejemplo, un niño que una vez me llamó una hermana y me decía: pastor, por favor ayúdeme con mi hijo que tiene conductas afeminadas. Estoy hablando de años. Y el niño tenía 5 añitos. Y yo le dije: pero el niño, para que tenga esta conducta afeminada, algo tiene que haber sucedido, porque no todo es casualidad. No todo es producto de que nació así y así va a vivir. No, algo tiene que haber pasado. Y ella me dijo: ¿sabe qué? Voy a confesarle,
mi esposo abusó de él. Entonces, cuando dicen eso, uno tiene que estar dispuesto a guardar y también a pedirle el socorro a Dios para poder usar, como dice Isaías, que Dios nos dé lengua de sabio o de discípulo para poder sostener con la palabra correcta. Porque no podemos llegar y decirle, ¿sabes qué? Demanda a tu esposo aquí. No, primero hay que asistir al niño. Y ese día me acuerdo que oré por él, cortamos aún, porque hay transferencias. La Biblia dice que cualquiera que se une, por ejemplo, voy a usar este caso, que dice la Biblia que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Entonces, cuando hay contacto sexual, se transfieren cosas, tanto la depravación, todo lo que ese hombre o esa mujer puede tener, en este caso vemos la figura de la ramera, le transfiere al varón todas esas cosas, por eso que después se despiertan los apetitos sexuales, quiere hacer lo mismo con su esposa porque ya quedó eso en su mente, quedó la película grabada en su mente y quiere hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una atadura, hay una ligadura mala del alma. Entonces el niño quedó ligado a este espíritu. Y cuando oramos por él y quebrantamos, el niño, en la semana ya después la mamá me llama y dice, ¿sabe qué, pastor? El niño ya comenzó a estar de forma normal. Ya no camina como mujer, ya no se viste como mujer, ya no me saca los cosméticos, ya el niño es normal. Y hasta el día de hoy es normal. ¿Por qué? Porque hay que saber asistirlo. No se trata de ir y decir, no, este niño está endemoniado y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay veces que nos cansamos en el nombre de Jesús, ya podemos hacer hasta ¿cómo decirlo? Una cadena allí, todos orando, pero hay que hacerla efectiva en el sentido dónde y cómo dirijo esa oración, a quién estoy reprendiendo, a quién estoy atando, cómo estoy asistiendo al niño. Y en eso debemos tener cuidado nosotros. Me gusta mucho. Pastor, tenemos una siguiente pregunta y ¿es lo mismo estar atado a estar endemoniado? Bueno, una persona atada siempre va a estar influenciada, perturbada. Hablaba recién de una persona no asistida, que tenga una atadura emocional no asistida en una administración, en un servicio. Esa persona se puede convertir prácticamente en alguien atormentado. Y cuando ya hablamos de tormento, estamos hablando de espíritus de tormento. ¿Por qué? Porque una cosa da la otra. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Un ejemplo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por ejemplo, si Claudia se enoja conmigo o yo me enojo con ella por algo que discutimos en el momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ponernos a cuenta. En lo natural, yo le digo, ¿sabes qué, Claudita? Perdóname por mi mala actitud. Nos ponemos a cuenta inmediatamente y no le dimos lugar al diablo. No nos airamos por un momento, nos molestamos, nos ofuscamos por un momento, pero no fue el tiempo necesario como para darle lugar al diablo. Es ahí donde está el peligro. Cuando le damos lugar al diablo es cuando yo y Claudia Claudia se fue para su casa, yo me fui para la mía y salimos de la reunión enemistados y Claudia después llegó al culto nuevamente al servicio y yo no la saludo, la evito aquí y acá, ya se puso el sol sobre mi enojo y le di lugar al diablo. Entonces ya no es algo natural en la cual yo le digo, ¿sabes qué, Claudita? Perdóname por lo que hice. No, ya tengo que renunciar a ese espíritu de enojo y expulsarlo de mi vida, pero primero debo pedirle perdón a Dios. Aparte de pedirle perdón a la persona que ofendí, pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Para que la autoridad sea devuelta y nuevamente allí tengo que renunciar a ese espíritu y sacarlo de mi vida, o si no va a tomar asidero en mi corazón y la rabia, la ira va a crecer si no soy asistido en eso. Entonces, una persona que está atada no es lo mismo que está endemoniada, porque vemos el Gadareno dice la Biblia que andaba desnudo, que dormía en los sepulcros, le ponían grilletes en los pies, cadenas en las manos y dice que las rompía.
y andaba de esa forma. Esa persona no pensaba prácticamente como pensamos nosotros, sino que él no tenía la facultad de pensar o de hacer cosas por él mismo, sino que eran los demonios, porque Jesús en su momento le pregunta: ¿y cómo te llamas? Y él no dice: me llamo Juan Pérez, me llamo Eduardo, no. Él le dice: Legión me llamo porque somos muchos. Ahí vemos una persona endemoniada. Y en ese entonces, en el tiempo de Jesús, una legión romana se componía alrededor de 6.000 soldados. Entonces vemos que eran 6.000 demonios que tenían a ese varón atado, endemoniado. ¿Se da cuenta? Entonces no era una atadura así mental que estaba en depresión, una atadura psicológica o una atadura por esto y esto otro, una atadura sexual. No, él estaba endemoniado de pies a cabeza porque no podía dirigir su propio cuerpo, sino que eran los demonios quienes lo conducían, porque también dice la Biblia que era llevado por los demonios al desierto. Wow. Pastor, una pregunta. ¿Un hijo de Dios puede estar endemoniado? Sí, puede estar endemoniado. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque Jesús, vemos el caso cuando iba con sus discípulos y de repente al encuentro le sale una mujer sirofenicia, lo dice la Biblia, otra versión dice la mujer cananea. Y esta mujer le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le gritaba y le gritaba. Y los discípulos, ¿qué decían? Despídela porque da voces tras nosotros. Y ella más gritaba: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces Jesús le dice: no está bien darle el pan. En otras palabras, entre comillas, darle el pan de la liberación a los perrillos, porque es para los hijos. Entonces vemos a Jesús liberando a los israelitas, porque también está el caso de esta mujer que andaba encorvada por 18 años, que Satanás la tenía atada con un espíritu de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Que era una mujer israelita. El pan de la liberación es para los hijos de Dios, es para aquellos que llegan a conocer a Cristo, porque si yo libero a una persona del mundo, esa persona del mundo se va a ir, va a seguir fumando, va a ir a fiesta, va a seguir hablando grosería y tienen un sinfín de puertas abiertas. Entonces prefiero no hacer una liberación a una persona del mundo. ¿Por qué? Porque la liberación es para los hijos de Dios. Entonces vemos influencia en Pedro y el Señor mismo le dice: Sí. Satanás. Ahí es donde se aplica, perdón, pastor, donde se aplica lo que dice Juan 8:32, donde y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros no conocemos la verdad, no vivimos en la verdad, no puede haber libertad en nosotros. Por más de que digamos seguimos a Cristo, pero conocemos la verdad. Claro, ahí puede que esté el problema. Entonces, una persona, yo al principio lo dije, una persona llena del Espíritu Santo, los demonios no van a hallar, no van a encontrar una puerta abierta, porque está lleno, no hay cabida para otros espíritus. Entonces, vemos que la persona que está bajo lo que dice Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, esas personas están propensas ¿a qué? A que vengan espíritu por causa de las obras de la carne. Entonces es la carne o es el pecado de la carne es la que abre puertas para que un cristiano se contamine. Amén. Pastor, y la siguiente pregunta que queríamos hacerles: ¿todas las ataduras llevan el mismo proceso de liberación? ¿O tienen distintos procesos, distintos tiempos? Bueno, el proceso es casi el mismo, porque primero tengo que identificar yo la atadura. Si hay una atadura que es por la pornografía, si es que hay una atadura que es a lo mejor por causa de la iniquidad de los padres, ya sea de divorcio, ya sea de maltrato verbal, físico, entonces uno comienza a ver y uno debe ministrar de acuerdo a lo que ve. Por eso no podemos
ejemplo, echar fuera a un espíritu que no tiene relación con lo que está viviendo la persona. ¿Entiende? Le pongo un ejemplo que es, bueno, a todo esto yo el día 3 de julio voy a comenzar con un curso de sanidad interior y liberación, justamente hablando de estos temas, sanidad interior y liberación. Y en ese tema tengo un ejemplo de una mamá que me vino a buscar acá y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Venga a ver a mi hija porque está atada. Ella tiene un espíritu de migraña. Entonces, yo dije, ya, bueno, voy a ir. Le dije a mi esposa, me fui con ella y allá conversamos con su hija. Y en el diálogo con su hija, porque es como que uno fuera, o que ellos vinieran a una consulta y yo comienzo a preguntarle cosas porque debo saber el por qué. Pero también en ese tiempo yo he aprendido algo de los alimentos que nos caen mal. Y en ese día yo le pregunto, hija, disculpa que te haga estas preguntas. Tú cuando te levantas, ¿cómo es tu desayuno? Y ella me dice, no, si yo me como un pan tostado, mantequilla y lo que hay, al pan y listo, y me voy a la escuela. Y después la hora de almuerzo, no, una hamburguesa, papa frita y un sinfín de cosas. O de repente mi mamá me fríe un chorizo con un huevo y todo eso. Entonces, wow. ¿Y para qué preguntarle más tarde? Entonces yo le dije, mira, prácticamente le echaste de todo a tu organismo. No dijiste por ahí, me hice un juguito natural o tomé esto y esto otro, sino que envenenaste tu cuerpo. ¿Y sabes qué? Y te voy a ser más directo aún. Le dije, ¿eres cestítica? Disculpando. Le dije, ¿eres cestítica? Me dijo, sí. Y le dije, ahí está el problema de la migraña. ¿Por qué? Porque cuando hay personas que son estíticas, no evacúan en su tiempo, sino que esos intestinos se convierten en una bodega de desechos. Y el organismo comienza a absorber todos aquellos nutrientes que no están. Y hay cosas tóxicas y eso pasa al torrente sanguíneo hasta que llega a la cabeza y comienza el problema. Y lo que tú tienes no es un espíritu, sino el Espíritu Santo ya me lo hubiera dicho, pero no es un espíritu de migraña, es tu mala alimentación. Entonces, todas las ataduras no llevan al mismo proceso en sí porque uno tiene que identificarla y de acuerdo a eso tiene que orar. Amén. De acuerdo a eso. Un ejemplo, si una persona es llevada fácilmente a la lujuria, a lo obsceno o a aquello que tiene que ver con el desenfreno sexual, primeramente esa persona tiene que pedir perdón a Dios, luego renunciar a los pecados cometidos, a la puerta que abrió en ese momento y después en el nombre de Jesús decirle, Señor, ¿sabes qué? Desátame ahora y saca todo espíritu que tenga en relación con esta atadura en mi vida. Y ahí comienzan a ser libres. Reconocer es lo principal. Claro que sí. Y ahí empieza la liberación. Claro, y hay veces que es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta el reconocer. Es cuando el Espíritu Santo nos lleva a preguntarle cosas tan específicas. Realmente dónde nos aprieta el zapato. ¿Por qué? Porque hay gente que guarda mucho. Entonces, situaciones que se dan en el matrimonio, situaciones que se dan como hijos, situaciones que se dan en el colegio, en el trabajo, esas situaciones que a la mayoría o algunas son negativas, pueden afectar el alma, pueden afectar a una persona. Y si esa persona no sabe, no ha aprendido a descansar en Dios y también a decirle, Señor, esto fue lo que recibí, esta influencia llegó a mí, ayúdame y renuncio a ella. Esa persona va a seguir con una atadura que comenzó tal vez con algo simple, pero va a llegar a un proceso de liberación y después va a tener que expulsar algo que entró por causa de algo tan pequeño. Oh, por Dios. De verdad que esto es un tema súper importante, interesante. Yo tengo aquí muchas notas. Es algo que igual yo he escuchado y lo he escuchado muchas veces,
pero aún así siempre que uno lo vuelve a escuchar aprende algo nuevo. Así que eso es lo mejor. Y pastor, queremos hacerle una última pregunta. Creo que Claudia y yo hemos generado muchísimas más preguntas de las que habíamos pensado, pero así como para cerrar este ciclo, pastor, ¿cómo yo sé que yo he sido liberada 100%? ¿Cómo lo puedo saber? Cuando tú reconoces que el dueño de tu vida es el Señor, cuando tú reconoces que eres templo del Espíritu Santo, cuando tú ves que los dones, la manifestación de Dios está al servicio tuyo, no digo que es a la hora que tú quieres, pero tú dices, Señor, gracias por este don, gracias por usarme, y te sientes, pero que estás agradando a Dios. Porque es distinto cuando tú cometes pecado, y ese pecado es como que te anda cayendo con la cabeza baja y te esconde. Uy, ojalá no me digan a mí, porque no, ¿cierto? Es distinto. En cambio, la persona que está bien con Dios siempre va a querer decir, pastor, ¿sabe qué? Mire, estoy disponible, cualquier cosita, cuente conmigo, porque sabe que lo puede hacer, sabe que puede llegar, sabe que el Espíritu Santo le va a usar. Pero una persona que está atada, esa persona no le va a decir, y si le dice va a ser para ser visto nada más, pero no va a tener fruto. Recuerde que el árbol, dice la Biblia, se conoce por los frutos, ¿ya? Es decir, que cuando yo sé que yo estoy libre, voy a empezar a dar fruto, y aparte yo creo que esto también hace un cambio físico, porque lo que decía el pastor, cuando estamos como con muchas ataduras andamos así, cabizbajos, el pecado nos lleva para abajo, pero cuando empezamos a ser libres, ahí es donde quizá, no sé, voy a meter este versículo, pero el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces también tu rostro, todo físicamente, espiritualmente, todo comienza a cambiar en ti. ¡Wow! Tenemos, por ejemplo, el Salmo 91. Siempre cuando me invitan a ministrar una liberación, algo espiritual en algún hogar, siempre lo encuentro abierto, Salmo 91, como un verdadero amuleto. Pero eso no es bíblico, en que a lo mejor en un salmo o una palabra determinada se tenga allí, porque eso va a espantar los espíritus. Sino que yo le digo, si usted se diera cuenta la riqueza que tiene este Salmo 91. Porque parte diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Aquí no dice el que arrienda, el que viene de vez en cuando, sino que el que vive, el que se mueve para allá con Dios, el que duerme con Dios, el que se levanta con Dios. Como decía David, yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, estaba en todas, pero en el proceso, David igual tenía que decirle, Señor, saca mi alma de la cárcel, porque estaba en el proceso, pero él seguía adelante diciéndole, Señor, estoy dispuesto a seguir adelante, no apartes de mí, no lo quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y por qué? Porque él sabía el significado de eso. Entonces, una persona que prácticamente esté atada no va a poder servir de la forma eficaz como el Señor lo quiere, sino que va a tener siempre estorbos. ¿Por qué? Porque Satanás va a querer su parte y Dios está peleando la otra parte. Entonces, Dios quiere que le sirvamos por completo, completamente. Por eso que dice la Biblia que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el Señor. No dice algo de tu cuerpo, parte de tu mente, parte de tu alma. No, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados. Entonces eso es lo que quiere el Señor en un verdadero cristiano, que se guarde, que busque, y que si vienen cosas, porque no somos intocables, no somos superhéroes, somos humanos, pero en esa batalla también decirle, Señor, ¿sabes qué? Soy débil. En esa debilidad asiste mi vida, porque en la debilidad hay un problema. Aquí nos encontramos con otra situación, una atadura por enfermedad. Por ejemplo, dice la Biblia que esta mujer encorvada llevaba 18 años que no se podía enderezar. Por allí, cuando Jesús va a sanarla, se levantan aquellos que dicen, pero no puedes estar sanando un día sábado, no puedes hacer esto, es un día de reposo.
y le dicen 6 días hay para hacer esto y tú vienes el día de reposo. Y Jesús le dice, hipócritas, ¿acaso ustedes no desatan su asno de su pesebre? Y esta hija de Abraham, le dice, una hija del linaje, una israelita, una cristiana, que Satanás la había atado por 18 años. Entonces, cuando dice la Biblia, los versículos anteriores, dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Entonces, cuando buscamos esa palabra enfermedad en el original que se escribió la Biblia en el griego, es la palabra apseneia, que es debilidad moral, es fragilidad. Entonces, nos damos cuenta que ella, por causa de una situación, por una debilidad, le dio cabida a Satanás y la tenía atormentando por 18 años. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos escribe, en Romanos 8:26, dice, de igual manera el Espíritu Santo dice que nos ayuda, nos socorre, nos asiste en nuestra debilidad. Y nuevamente menciona la palabra apseneia, que es moralmente frágil o la debilidad del cuerpo. Está hablando de la enfermedad. El Espíritu Santo nos socorre en la debilidad. No está hablando que yo me siento raquítico, que no tengo fuerza. No, puede ser que esa debilidad que yo tengo le dé lugar al diablo. Y es ahí el Espíritu Santo quiere interceder. Ahí quiere ayudarnos. Ahí quiere socorrernos. Amén. Amén. Oh, no puedo más con tanta información poderosa. Pastor, bueno, ya para ir terminando ya este podcast, creo que ha sido de mucha bendición para nuestra vida y para el resto. Y quisiera terminar hablando sobre la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Creo que hay un celo de parte de Dios con su altar. Y creo que hemos perdido el respeto al momento de pararnos ahí. Yo lo digo por experiencia propia. Yo por mucho tiempo estuve ahí ministrando, cantando, viviendo encadenada, viviendo atada a tantas cosas que no correspondían a lo que Dios quería de mí. Pero uno siente esa libertad cuando realmente se siente lleno del Espíritu Santo y uno sabe que está siendo usada por Dios. Creo que ahí llega la autoridad que Dios dice en su palabra, ahí realmente llega a nosotros, porque no hay nada que te acuse, no hay nada que te atormente, porque tú sabes que estás lleno del Espíritu Santo. Así que mi consejo, si es que pudiera decir algo hoy día, es que hay un Dios que espera lo mejor de ti, que espera que tú puedas servir en completa y absoluta libertad. Así que si tú hoy día estás sintiendo que hay algo que te está atando, hay algo que te atormenta, hay algo que no te deja vivir con libertad, tienes que confesarlo, tienes que hablarlo y tienes que realmente recibir la ayuda que Dios está esperando darte. Sí, de verdad que creo que es importante que ustedes, los que estén escuchando esto, compartan esto. De verdad, queremos y todos necesitamos saber cómo poder llevar todo esto. No digo que todos somos santos, sí podemos llegar a esto, pero a algunos nos cuesta más que a otros. Entonces necesitamos tener la revelación de esto. Y yo quiero cerrar también con esta conversación con el versículo de Juan 8:35, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tenemos libertad, no vamos a vivir atados toda nuestra vida, no vamos a estar encadenados a la pornografía, al alcohol, al adulterio, a todas estas ataduras. No es para siempre. Nosotros tenemos la solución y es que conozcamos a la verdad, y la verdad es Cristo. Cristo es nuestra verdad. Así que de verdad, pastor, muchas gracias. Muchas gracias por esto, gracias por instruirnos, gracias por podernos compartir un pedacito, una porción chiquitita, porque este tema es, Jesús, todas estas preguntas. Yo creo que, pastor, necesito que después hay una charlita por interno. Y de verdad, si o una parte 2. Si algunos de los que están ahí atrás también quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, no duden en escribirla aquí abajo. Nosotros vamos a estar respondiendo lo más pronto posible.
Y de verdad, muchas gracias, pastor. No sé si usted se quiera despedir también. Sí, bueno, decirle que muchas veces nosotros, digo nosotros porque hay personas, hay pastores que ministran esto en el área de liberación, no son buenos comentarios que se dan, porque para algunos es locura lo que uno hace. La pregunta que usted decía, ¿acaso un cristiano puede tener demonios? Un día, por ejemplo, en un tema hablé acerca de los espíritus sexuales, aquellos espíritus que atacan desde las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Espíritus, sabemos que los espíritus son asexuales, no tienen sexo, pero sí se personifican, porque he asistido a personas, especialmente a mujeres que han tenido sexo con demonios. Entonces, si uno lo cuenta o lo dice esto, para otros, para el cristiano, no sé, que no ha sido formado, a decir, no, eso es locura, porque en la Biblia no sale eso. Entonces, hay tantas cosas que desconocemos, hermano, y el mundo espiritual es tan tremendo, es tan tremendo. Como dice la Biblia, lo que nosotros vemos es sombras de lo que no se ve. Es grandioso Dios cómo nos enseña, cómo nos ministra. Así que doy gracias al Señor por este tiempo que me han dado de poder hablar algo de algunas cositas que son importantes que aprendamos. Y cualquier cosa, ahí estamos, ¿ya? Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Yo quiero preguntar una cosita más. Perdón, pastor, perdón. Pero usted nos estaba diciendo de que el 3 de julio tiene como un curso o algo así. Un curso, sí, un curso online que es gratuito. ¿Ya? Desde las 9 de la noche, el día 3, sábado 3, desde las 9 de la noche en adelante tengo un curso donde voy a tratar temas de sanidad interior y liberación, que son todos estos temas. Sí, lo hice anteriormente y fue muy efectivo. Veía como hermanos, digo hermanos porque no habían personas mundanas, hermanos en Cristo eran liberados por videocámara, como quiera llamarle, online, eran liberados. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí en Copiapó, pero Dios está allá, Dios está en el norte, Dios está en el sur, Dios lo está haciendo. Entonces esa es nuestra certeza, esa es mi confianza de que Dios lo ha estado haciendo. Y en este tiempo, aún así la pandemia, no digo que ha sido buena para mí, pero yo digo me ha servido. ¿Para qué? Para conocer otro sistema y también a Dios en el sentido de la liberación, porque he hecho liberación hasta por videollamada de WhatsApp. Y he visto que ha sido efectiva. He visto cómo Dios ha liberado a personas por videollamada. Entonces, es tremendo, es tremendo. Y esto es para valiente, hermano. Sí. Un día un varón, disculpe que me alargue un poquito, pero un día un varón, fuimos a ver una familia y estaban pasando problemas serios allí. Y de repente el que me acompañaba, que no era un varón de nuestra iglesia, sino que era una visita que venía de afuera, y quiso ir con nosotros igual. Y él le dice al dueño de casa, le dice, pero hay que tener cuidado, le dice, porque estos espíritus son grandes, son fuertes, son feos, son tremendos, hay que tener cuidado. Entonces, yo no diría eso. ¿Por qué? Porque cuando digo eso, estoy mirando en poco a Dios. Estoy mirando en poco a mi papá. Y sé que papá es grande, el Abba es grande, Dios es poderoso, es majestuoso, es todopoderoso. Entonces cuando yo digo eso, estoy dándole crédito a Satanás y a Dios lo estoy aminorando. Entonces que Dios nos ayude en esto. No hay demonio, no hay diablo más grande que nuestro Dios. ¿Sabe una cosa? Lo único que Dios no conoce, ¿sabían ustedes eso? Lo único que Dios no conoce es a un Dios como Él, porque Él es el único. Amén. Dios les bendiga. Frase ya para estado de WhatsApp, estado de Facebook. Bueno, yo decía esto, pastor, porque a nosotros en nuestro canal nos visita mucha gente de Colombia. Bueno, yo soy colombiano, que tengo por ahí un acento chileno que se me escapa, pero yo soy colombiana. Entonces, en dado caso de que alguna persona que quiera participar en este curso, nosotros vamos a estar comunicándonos con el pastor y a través de nuestro Instagram de Íntimas y nuestro Facebook
Vamos a estar compartiendo el link o la información de por dónde se va a estar realizando este curso para que ustedes estén pendientes. No se olviden de compartir este video, denle like, denle me gusta, comenten ahí. De verdad que para nosotras es un placer, es una bendición que ustedes estén aquí. Creo que no siendo más, mi Clau. Sí, creo que quedamos plenas esta noche. Sí, amén, amén. No se pierdan el curso del pastor porque yo he estado presente y son muy buenos, así que no se lo pierdan. Eso, que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo episodio, en una próxima serie. Así que el Señor les bendiga y nos vemos. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, bendiciones.